Gracias, señora presidenta. Trataré de ser breve, dado que este debate está, en términos coloquiales, bastante trillado y, desgraciadamente, la composición aritmética de esta Cámara no permite albergar mayores ilusiones para el resto de grupos que no son el Partido Popular. No obstante, es importante que aprovechemos la ocasión, aunque así sea en unos minutos, para dejar constancia de lo que nosotros entendemos que son estos presupuestos y, particularmente, las enmiendas que nos llegan del Senado para cerrar el ciclo de elaboración de esta ley, que es la más importante y la que reflejaría la política general del Partido Popular, del Gobierno de España, en este año 2014, que es el que se nos viene encima. Y se nos viene encima directamente, sobre todo para la mayoría de los españoles y de las españolas, dado que, aunque se han vendido como presupuestos de la recuperación, más bien parecen los presupuestos del hambre y, desde luego, no reflejan de ninguna forma que haya una luz al final del túnel, fundamentalmente porque ya, y a la noticia de hoy nos remitimos, hay miles y miles de familias en España que no pueden pagar ni siquiera la luz y que van a tener que vivir con la luz apagada, eso si tienen suerte todavía de tener casas. Porque esa es la verdadera realidad de este país, desgraciadamente, como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno y de los gobiernos anteriores, que también se han implicado en algunos rasgos de la política económica que han compartido, especialmente en lo referente a la materia tributaria y a la materia de mantenimiento de un modelo de crecimiento económico que, a todas luces, era frágil, irracional y estaba condenado a estallar y a desaparecer y a agotarse. La verdad es que podríamos hablar de muchos elementos de estos presupuestos. Nos damos cuenta de que son unos presupuestos orientados a los mercados. Esto es algo que el propio Gobierno indica continuamente. Se refiere habitualmente a indicadores como la prima de riesgo para manifestar que estamos saliendo de la crisis, pero lo cierto es que esos indicadores, como puede ser la prima de riesgo, no están reflejando de ninguna forma más allá que la confianza que efectivamente los mercados, es decir, las grandes fortunas, las grandes empresas, tienen depositada en la política del Gobierno, pero no tienen nada que decir al respecto de los servicios esenciales como la sanidad, la vivienda, la educación o el agua o la luz, que fundamentalmente están atacando desde las políticas económicas del Gobierno. Por cierto, que son servicios que están garantizados en la Constitución, o al menos pretendían estar garantizados en la Constitución sobre el papel, y que parece ser que a este Gobierno la Constitución solo le interesa para determinadas cuestiones, pero todo lo que tiene que ver con las cuestiones sociales son ignorados. Parece que el Gobierno ha olvidado para quién gobierna, porque no gobierna para esas grandes empresas que forman parte de las subastas, o bien eléctricas o bien de la deuda pública, y que al final son las que repercuten en la prima de riesgo. El Gobierno gobierna para los ciudadanos y ciudadanas de España, del pueblo español y del Estado en su conjunto, lo que quiere decir que tiene que atender sus requerimientos más básicos, porque son los que están escritos en la Constitución, que es la que nos dota la máxima norma jurídica de nuestra composición y sistema político. Sin embargo, casi todos se incumplen los artículos que tienen que ver con las cuestiones sociales, de equidad, de justicia, empezando por el capítulo de ingresos y de gastos. El de ingresos, lo hemos denunciado continuamente, dejan pasar el fraude fiscal, cuando no directamente, como ocurriera el año pasado, se legitima con la amnistía fiscal. Se permiten agujeros como los paraísos fiscales, se permite que los instrumentos del Estado sean utilizados de forma partidista para discriminar positiva o negativamente en función de quién es el sujeto al que se analiza fiscalmente, y es muy diferente el tratamiento que se le hace si uno es miembro de la Casa Real o de una gran empresa a si es un simple fontanero, albañil o si sencillamente es un trabajador de cualquier categoría social. Esa discriminación va también en contra de la Constitución y en estos presupuestos lo único que hace es, si no, consolidarla. Pero también encontramos ataques sistemáticos al estado del bienestar. Por eso resulta casi insultante que algunos de los diputados del Partido Popular suban a esta tribuna a decir que sus políticas son las que consolidan el estado del bienestar. Parece que no están viendo la realidad. No están viendo la realidad en muchos aspectos, y es preocupante porque esta ceguera no va a dejar ver lo que son los años sucesivos que van a continuar. Al fin y al cabo, nuestro Gobierno tiene, a través del Sareb, en cierta medida, una cantidad ingente de viviendas
públicas que podrían destinarse a satisfacer las necesidades más urgentes de miles de familias españolas. Sin embargo, el Gobierno opta políticamente, es decir, es una cuestión de voluntad política y no de técnica, opta por vender estas viviendas a los fondos de inversión especuladores que lo único que están buscando es hacer un beneficio fundamentalmente a corto plazo con la vivienda, es decir, la vivienda entendida como mercancía en vez de la vivienda entendida como derecho. Y mientras eso ocurre, siguen materializándose desahucios a familias enteras, a bloques de familias enteras y a personas más desfavorecidas ante las que el Gobierno no hace absolutamente nada. ¿Qué decir del trabajo, del derecho al trabajo, del derecho al empleo? No son presupuestos para generar empleo, son presupuestos para consolidar la reforma laboral que lo que hace es bajar los salarios, incrementar la competitividad por esa vía y aspirar algún día a tener ínfimos datos de crecimiento económico que pudieran reflejar un mínimo crecimiento del empleo, pero en condiciones absolutamente precarias de desigualdad y de un malestar evidentemente social que significa estar siempre subordinado a los caprichos delirantes en muchos casos del mercado. Esa visión del trabajador que tiene que estar siempre dispuesto a ir allá donde el mercado le llame y a ser un trabajo, una mercancía flexible que siempre esté supeditada a esos intereses. Por eso también podríamos hablar de la sanidad y de algunas enmiendas que aparecen reflejadas ahí o del presupuesto en su conjunto, con disposiciones como pretender que una persona de España que se vaya 3 meses, 90 días fuera del país, ya pierde la tarjeta sanitaria, lo que no es sino la exclusión del sistema público de sanidad por motivos que obedecen más bien a un criterio político que a lo que obedecería supuestamente lo designado por la Constitución. Es decir, ataque tras ataque a los pilares fundamentales de la Constitución y de lo que son los servicios fundamentales del Estado. En este sentido, también hay ataques a los servicios públicos en su conjunto, dado que la aplicación sistemática del artículo 135 de la Constitución y la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que es la que aparece dirigiendo estos presupuestos generales del Estado, no hace sino obligar directamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a proceder a determinadas reformas y planes de ajuste que, teniendo alternativa, tienen que acometerse porque el Gobierno lo ha decidido así. Y, evidentemente, eso recae sobre la cantidad y la calidad de servicios públicos ofrecidos por la Administración pública. Así, insisto, el Gobierno se ha olvidado de para quién gobierna. Es importante decir, crecer unas ínfimas datos de crecimiento económico, unas cantidades muy pequeñas como puede ser un 0,1, un 0,6, da igual, no nos van a decir absolutamente nada si no se resuelven los problemas más urgentes de la ciudadanía, que son el empleo, la falta de vivienda, la falta de capacidad para acceder a los servicios como la alimentación o como el agua o la luz. Y eso no hace nada estos presupuestos. Estos presupuestos y, por supuesto, tampoco sus enmiendas, fundamentalmente del Partido Popular, no van a resolver estos problemas que nosotros señalamos. Hace falta un cambio de política, hace falta un cambio porque hay alternativas, no es una cuestión técnica, es importante seguir incidiendo en esta idea, es una cuestión meramente política de un Gobierno que ha preferido elegir como sus gobernados, o mejor dicho, como sus amos, siendo leales a la realidad, que son las grandes empresas, las grandes fortunas, las que dirigen en última instancia la política económica, en vez de la mayoría de la sociedad que permanece incrédula ante todo lo que pueda venir de este Congreso, al menos desde que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y también ignora, asimismo, al resto de partidos, de grupos parlamentarios que conforman la Cámara. Sin más, muchas gracias.